Namaste amigos. Hoy quería hablar sobre un tema que me parece muy importante, que es un tema sobre el cual he hablado en muchos de mis vídeos del pasado, pero creo que pocos han comprendido la verdad detrás de todo eso. Quería hablar sobre el hecho de que no me identifico mucho con el mundo del yoga y no me gusta mucho el mundo del yoga. ¿Por qué digo eso? Aunque soy practicante y enseñante de yoga. Porque en el mundo de yoga occidental hay mucha ignorancia y mucha falta de comprensión sobre qué es realmente el yoga y cómo funciona la práctica. Hay muchos practicantes de Ashtanga Yoga, yo como profesor, como practicante perteneciendo a ese grupo. Hay muchos practicantes de Ashtanga que están hablando sobre la práctica y sobre ciertas cosas que están prestadas de sus maestros hindúes, de sus gurús. Y hablan sobre todas esas cosas y te las explican como que eso es lo más. Y debes conseguir ciertas cosas, debes seguir un cierto camino, según dicen los shastras, según dicen esos textos sagrados y la tradición y todo ese rollo. El mundo de Ashtanga Yoga en esos momentos es un poco desubicado, dado que ciertos eventos importantes pasaron el año pasado, ese año, la verdad. Y pensaba que estamos ya en 2026. Y dado que esas cosas pasaron, muchos empezaron a sacarse esa persona, ese personaje que se lo han creado durante años y años, han empezado a sacarlo más y más frente a las cámaras, en internet, en el social media. Pero poco a poco, si estáis mirando bien, las máscaras se caen. Y detrás de todo eso sale qué es detrás de esas máscaras, de esos maestros, de esos personajes. Y detrás de esas máscaras hay gente que vive en sufrimiento, que vive en mucho miedo, que no sabe qué hacer ahora que muchas cosas pasaron. Y todos buscan un respaldo en la tradición, que le han traicionado al final a muchos. Buscan respaldo en algunos grupos dentro del cual se cierran los ojos y se habla solamente desde un aspecto de la práctica, de lo que dice el gurú, el maestro, sin simplemente reconocer que la práctica no es lo que muchos pensaron que es. La práctica es simplemente. No significa que si practicas Ashtanga Yoga o si practicas yoga en general, que nos referimos al yoga en general. No significa nada si al practicar Ashtanga Yoga o yoga desde unos años, que eso ya te hace una persona más especial que otros que no practican. Da igual si uno va al gimnasio o uno practica yoga realmente, porque si tú no comprendes cuál es el propósito de tu práctica, no va a hacer ninguna diferencia realmente. Será como hacer gimnasia, como hacer cualquier otro tipo de ejercicio. Conozco muchos ashtangis que tienen una práctica muy bonita, desde fuera, muy acrobática, y aparte de que mucha gente quiere aprender de esa gente las acrobacias, ellos son gente realmente infeliz que no saben hacer otra cosa y no saben disfrutar de la vida. ¿Con qué les sirve la práctica? Con nada realmente. Por otro lado, hay gente que puede hacer mucho menos y que están muy contentos con lo que puede hacer y disfrutan de la vida, disfrutan de sus familias, de todo lo que hay. Y ni siquiera entran en peleas con la tradición, con el gurú o con lo que sea. Y me parece muy justo y muy bien que existen esas personas y me alegro mucho que existe gente que se han dado cuenta de que realmente el yoga no es lo que pensamos que es.
Realmente el yoga no es sobre luz y amor. Y somos seres de luz. Esa palabra, somos seres de luz. Somos seres de luz, pero también somos seres de mierda. O sea, no solamente hay luz en ese mundo, hay también oscuridad, muchísima oscuridad. Y si es así, hay que abrazarlo, tal cual. En el gran panteón hindú aparecen dioses que están vestidos y tienen caras muy bonitas, sonrientes, son llenos de oro y de joyería muy importante, mucho oro, muchas piedras. Y luego hay dioses y diosas que en lugar de esas joyas tienen calaveras, tienen serpientes, que tienen caras feas, el piel negro. ¿Y qué significa eso? Porque mucha gente se pone en las fotos de esas deidades, sea deidades de luz o deidades más oscuras, se lo ponen ahí en sus shalas y dice, pues yo soy discípulo de Kali, yo soy discípulo de Shiva. Pero, ¿qué sabes tú de eso? ¿Qué es eso? Todos esos dioses y diosas son representaciones del psique humano. Representan estados de conciencia. Representan el lado oscuro, el lado de luz que tenemos todos en nosotros. Representan el yin y el yang. Si miráis el símbolo del yin y el yang, hay como mitad negro, mitad blanco. Y dentro del negro hay un puntito blanco y dentro del blanco hay un puntito negro. Eso te muestra perfectamente cómo está hecho ese mundo, que está hecho de luz y de oscuridad, y que no hay ningún lugar en ese mundo donde hay solo una o solo la otra. Además, la oscuridad tiene en sí luz, y la luz tiene en sí oscuridad. Y hay que aceptar eso tal y como es. El dios Shiva es el dios de la transformación, de la trascendencia y de la destrucción. Cuando Shiva se pone nervioso o cuando el Shiva se transforma en su sombra, empieza a destruir todo y destruye todo el mundo. Y luego, cuando le pasa el acceso de ira, cuando sale de su crisis, luego empieza a reconstruir todo. Igual muchos otros dioses ahí. No conozco mucho sobre el panteón hindú porque no he estudiado mucho el hinduismo y no me interesa tanto. Me interesa más lo que es detrás de todos esos símbolos, que es realmente algo que está relacionado con lo que he dicho antes, con el psique humano. Pero seguramente que cada dios y cada diosa tiene una correspondencia que es su lado de luz o su lado oscuro. Entonces, dentro de esa correspondencia vas a encontrar la otra forma, el Mr. Hyde, que está dentro de cada uno de esos dioses de luz. Así que, dado todo eso, comprendemos que el yoga no es sobre sacar la luz y vivir todo el día en luz, vestido de blanco y luz, 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 que la luz no se va. Pues, ¿y se va qué? ¿Y si se va qué? Pues eso encontramos con la oscuridad. Realmente ahí es donde el trabajo del yoga pasa, en la oscuridad, no en la luz. Si realmente estaríamos todos luz, o si solamente nos enfocamos en eso, ¿quién nos va a ayudar de soltar o de transformar la oscuridad o de aceptar la oscuridad? Porque al final ni siquiera se trata de transformar algo, porque si transformamos toda la oscuridad y nos transformamos en luz, no hay equilibrio ahí. La vida, el universo es sobre equilibrio total. Entonces ni siquiera se trata de transformar algo en algo, se trata de aceptarlo. Y siempre encontrar el opuesto. Como dice Patanjali, si te encuentras con lo malo, para salir de ahí, busca el opuesto, enfócate en el opuesto. Entonces, si tú en algún momento estás en tu oscuridad, vale, date cuenta que existe en ti todo ese rollo, todo ese malo, toda esa fuerza bruta que puede hacer mucho daño. Encuéntralo en ti y acéptala. Eso es una parte mía, no soy yo eso, no soy 100% eso. Eso es una parte mía.
Y luego, utiliza las herramientas del yoga para salir de ahí, porque no tienes que quedarte ahí, no se siente bien, pero es parte tuya. Entonces, utiliza las herramientas del yoga para salir de ahí. Y luego, cuando salgas de ahí, recuérdate que existe eso en ti, hay esa potencialidad. Cada uno de nosotros tiene esa potencialidad. Ahí es el tesoro, ahí es el oro. Si tú no aceptas eso, olvídate de levantar, elevar los kundalinis y transformarte en no sé qué y no sé cuál. Cuando hablamos, por ejemplo, del tantra, que es un equilibrio entre una cosa y otra cosa, entre el masculino y el femenino, entre la oscuridad y la luz, entre todos los opuestos. Cuando hablamos de Tantra, pues ahí siempre siempre se busca encontrar el equilibrio, de nuevo, siempre es sobre eso. Y siempre se necesita el masculino, el femenino, los dos que se juntan y de ahí pasa algo. Además, eso es algo interno, o sea, ni siquiera se trata de una práctica externa, sino de una práctica interna. Siempre es eso. Siempre es ese juego interno entre las opuestas. Si piensas que el yoga es solamente luz y bonito y todo eso, pues te has perdido en el camino. Si crees que tu gurú es solo luz, te olvidas ese aspecto. El gurú tiene mucha oscuridad. La cosa es que un gran maestro sabe cómo salir de la oscuridad cuando se necesita. A veces es necesario permanecer ahí en la oscuridad, simplemente para vivir ciertas cosas, para vivir ciertos aspectos de la vida. Es necesario saber cómo bajar en el infierno. Entonces, ciertos maestros saben cómo hacer eso y está bien de conocer maestros así porque te ayudan a comprender cómo funcionan esas cosas. Pero los maestros que se autoproclaman iluminados o despiertos o realizados, esos realmente entran en una categoría de personas de cuales se dice que siempre dicen que son lo que sienten que les falta. Si a alguien le falta algo, va a decir que lo tiene solamente porque es muy doloroso de ver a veces que te falta eso. Y esos maestros al final no van a poder sostener la máscara tanto tiempo y en algún momento va a pasar lo que pasa muchas veces en el mundo del yoga y de la espiritualidad. La máscara se cae y aparece este Mr. Hyde, aparece ese ser que quiere destruir, que quiere hacer cosas malas, que quiere aprovecharse de sus alumnos y de todo. Aparece eso. Y eso es una fuerza bruta muy, muy fuerte. Si tú no sabes cómo manejarla porque no la has aceptado aún, eso va a hacer mucho daño. Por eso los escándalos sexuales, los escándalos de todo tipo del mundo del yoga. Y por eso, amigos, no soy tan partisán del mundo del yoga porque 90% del mundo del yoga no acepta esa cosa, que hay un lado oscuro y que hay que abrazarlo y que hay que ir ahí y estar con eso. La mayoría de la gente del occidente que se encuentra en el yoga quiere hacer un bypass, quieren huirse de todo lo que es oscuro en sus vidas y por eso empezaron con la práctica, para poder tener un refugio. Pero es un falso refugio. El verdadero refugio aparece y existe en el momento en cual aceptamos todo tal cual, tal y como es. Y luego, una vez que hemos aceptado todo eso, luego podemos empezar de nuevo desde el principio, aprender de verdad a utilizar las herramientas que los maestros verdaderos nos han proporcionado. Eso es. Espero veros en algún momento al otro lado de la luz. Y ahí vamos a poder trabajar juntos para ver qué bonito es saber cómo trabajar con las herramientas del yoga.
porque ahí es donde es el real trabajo. Cuando estás en la luz, no necesitas que hacer mucho trabajo, simplemente disfrutar. Un abrazo grande, espero veros pronto en mis cursos de formación, en mis cursos de transformación. Y hasta entonces espero que ese vídeo os sirva, os motiva de buscar vuestra sombra, de ir más allá de la luz. Si sentís que os ha servido bastante, podéis compartirlo con otros compañeros que pensáis que necesitan escuchar esas palabras. Y si queréis hacer una donación, siempre se agradece, vais a encontrar los detalles más abajo de ese vídeo. Un abrazo grande, chao.